que es la razón por la cual les estoy compartiendo esta palabra en esta noche, hermanos. El 29 de marzo, en las horas de la noche, después que me recosté, tuve 3 experiencias con el Señor. 3 veces me habló, y la primera vez estaba dormida y el Señor me despertó con su voz diciéndome audiblemente, me dijo: y habiendo acabado todo, estar firme. Yo abrí los ojos, me desperté con la voz que me hablaba del Señor y empecé a meditar en la palabra, oré y me volví a dormir. Por segunda vez, cuando ya estaba dormida, otra vez el Señor me despertó diciéndome: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. También me despertó la voz, medité en ella, me puse a orar y sentí que era necesario que prestara más atención a la voz que me hablaba. Por tercera vez, cuando me había vuelto a quedar dormida, el Señor me volvió a despertar diciéndome por última vez en ese momento: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En ese momento me desperté, medité mucho, oré, sentí que debía profundizar en esa palabra. Esa semana comencé a estudiar esos pasajes, pidiéndole al Señor que me hablara, que tratara conmigo, que me confirmara y me hablara acerca de lo que Él quería tratar en mi vida. Y luego de eso, en la siguiente semana, los días pasados, hace exactamente el 12 de abril tuve una experiencia. Ese día recuerdo que había hecho una vigilia y me acosté como a la 1 de la mañana, y a esa hora, cuando ya logro conciliar el sueño, desperté sintiendo una presencia maligna alrededor. Entonces le dije a mi esposo, porque me desperté abruptamente, yo sentí que era mi espíritu que estaba siendo avisado por el Señor de que había algo malo en el ambiente. Y entonces le dije a mi esposo que oráramos. Mi esposo me tomó de la mano, comenzamos a orar, a hacer guerra espiritual. Mientras hacíamos guerra espiritual, yo empecé a sentir en mi corazón, de parte de Dios, que empezara a hacer guerra, pero alabando al Señor, proclamando su nombre, y lo comencé a hacer. A medida que lo hacía, empecé a sentir más la presencia del Señor, empecé a sentir que había una guerra en el ámbito espiritual y que el Señor se estaba manifestando. Empecé a sentir que el aire se limpiaba y incluso se me erizaron los vellos de la piel. Y a medida que alababa al Señor, yo sentía que iba entrando como en una presencia, como en una alabanza profunda al Señor. Y comencé a experimentar algo sobrenatural. Empecé a sentir como cuando mis oídos empiezan a abrirse, mientras yo declaraba palabras inefables al Señor, palabras que de verdad nunca yo las había proclamado. Yo sentía que era mi espíritu el que estaba alabando al Señor como nunca antes. Entonces empecé a oír como cuando me abren el oído y empiezo a escuchar que empiezan a unirse una y otra voz, y cada vez otra voz, iban en aumento, hasta que los escuchaba como cuando es una multitud la que está alabando al Señor junto conmigo. Y yo decía: Señor, ¿esto qué es? Esto que yo estoy oyendo, ¿qué es? Y oí cuando el Señor me dice que Él estaba agradado y que esas voces que yo estaba escuchando eran sus ángeles en los cielos que se estaban uniendo a la alabanza que yo le estaba dando acá. Entonces yo empecé a llorar, yo empecé a quebrantarme, empecé a sentir más la presencia del Señor. Yo decía: Señor, pero ¿quién soy yo? Yo decía: yo no soy digna, Señor. O sea, yo estaba abrumada, sorprendida por lo que oían mis oídos y lo que podía experimentar. Y de repente en la habitación empecé a ver como un resplandor que llenaba todo el lugar. Empecé a sentir fuertemente la presencia del Señor. Y en ese mismo resplandor empecé a ver que, como cuando viene del cielo una silueta, y era el Señor Jesucristo. ¿Por qué sé que era el Señor Jesucristo? Porque veía sus vestiduras blancas y resplandecientes, y tenía un cinto rojo que le cruzaba desde su hombro hasta sus pies. Y entre más yo veía que esa gloria descendía, ese resplandor, mi cuerpo temblaba en mi cama, y yo me quebrantaba y yo lloraba mientras le alababa al mismo tiempo, y sentía temor y sentía que el corazón se me encogía.
y entre más él se acercaba, yo empecé a sentir como cuando me jalan, como cuando me van a sacar de mi cuerpo mi alma. Y yo empecé a decirle, Señor, pero ¿qué está pasando? Porque siento como si me fueras a llevar. Y yo veía que él se me acercaba más, pero al mismo tiempo era como cuando me jalaba hacia él. Y entonces cuando yo le estoy preguntando al Señor que qué pasa, que si es que llegó la hora de llevarme, que yo muriera, o que si era que ya él iba a venir por la iglesia, entonces oigo la voz del Señor que me dice que ya está para venir, que estamos en los últimos tiempos y que Él está pronto para venir por su pueblo. Entonces yo empecé a llorar, empecé a quebrantarme en medio de la alabanza y la adoración al Señor. Empecé a llorar y a decirle, Señor, pero yo no soy digna, Señor, yo no soy digna, Señor, y empecé a adorar su nombre mientras lloraba, y entonces de mi boca empezó a salir una palabra y era Maranata, Maranata. Yo repetía Maranata y lo decía en voz alta y yo lloraba, y entre más le decía Maranata, yo más sentía que él me jalaba hacia él, pero también lo veía venir, y empecé a ver cómo él extendía su brazo hacia mí para tocarme, y cuando yo sentí que él extendió su brazo para tocarme, yo me quebranté más y no pude resistir su presencia. Entonces recuerdo que me puse las manos en mi cara, volteé mi cabeza hacia la almohada y metí mi cara en la almohada porque sentía temor de tanta gloria, sentía temor de tanta santidad de mi Señor, y sentía que no era digna, me sentía pecadora, y yo decía, Señor, yo no soy digna de ver tanta gloria en mi vida, sobre mí, aquí en mi casa. Entonces empecé a sentir cómo se sintieron aquellos profetas del Antiguo Testamento, y decía, Señor, no soy digna, no soy digna, no soy digna de tanta gloria. Entonces empecé a pedirle perdón al Señor, porque ante tanta santidad me sentía pecadora. Y empecé a clamar también por mi familia, porque yo decía, ya Él viene, nos va a llevar. Entonces empecé también a recordar a mis familiares inconversos, a los vecinos, a todas esas personas en el mundo que aún no le han recibido al Señor. Y mientras yo pensaba en todo eso, y mientras oraba por la familia y empecé a interceder por aquellas personas que conozco que aún no han recibido al Señor, yo decía, las bodas del Cordero, las bodas del Cordero, y repetía las bodas del Cordero, porque yo al mismo tiempo percibía que ya en el cielo se estaban terminando los últimos detalles, se estaban haciendo para la preparación de las bodas del Cordero, porque ya Él viene por su iglesia. Entonces cuando yo intercedía por mis familiares, yo escuché la voz del Señor también en ese momento, que me decía, esta es la certeza, la esperanza de la certeza de lo que se espera. Esta es la fe, como dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y entendí que el Señor me decía que la esperanza que hay para nosotros y para nuestra familia es saber que lo que el Señor ha prometido, Él lo cumple. Él va a venir por su pueblo. Él nos va a librar de todo lo que ha de venir para el mundo, porque Él ha prometido que Él estará con nosotros hasta el fin y hasta la eternidad. Entonces cuando yo oí la voz del Señor que decía eso, otra vez empecé a quebrantarme, seguía llorando, seguía adorando su nombre, seguía alabándole en medio de tanto temor, y todo mi cuerpo temblaba. De repente vi como cuando me sacan de la habitación y me llevan afuera. Yo veía la plaza de mi barrio, aquí donde vivo, veía las calles solas, y empecé a sentir como que la naturaleza misma aclamaba la venida del Señor, como que la naturaleza misma sabe y está consciente y siente, aunque no es una persona, pero la naturaleza, la misma palabra lo dice, y yo lo recordé. Ella clama por el Señor, por la justicia del Señor, y yo podía sentir que toda la naturaleza estaba consciente y sabía que ha de venir su Señor.
Entonces empecé a sentir al mismo tiempo un dolor por mi corazón, porque al ver las calles vacías, el Señor traía a mi corazón el hecho de que hay muchas personas desapercibidas, muchas personas que han escuchado la palabra, pero que no la han atendido, han escuchado del Evangelio, pero no lo han aceptado. Entonces empecé a sentir una tristeza, pienso que era la tristeza del Espíritu Santo, de saber que aún hay gente que todavía tiene su corazón endurecido, y empecé a orar por ellos, y yo decía, hay tanta gente desapercibida, hay tanta gente que aún no busca del Señor, y lloraba por esas personas y sentía un dolor profundo por ellos. Entonces, cuando yo estaba llorando, yo le repetí al Señor, Señor, yo no soy digna, yo no soy digna, yo no soy digna. Entonces oí la voz nuevamente del Señor que me dijo, y vendré y os tomaré a mí misma. Cuando el Señor me dijo así, empecé a llorar, empecé a gemir, porque yo sentía que el Señor me estaba diciendo que ya ahí había de venir, y que me iba a llevar a mí, nos iba a llevar a todo su pueblo, allá a esas grandes mansiones de las que nos habla la palabra que Él ha preparado para nosotros. Entonces, me quedé llorando, me quedé adorando al Señor después que escuché su voz. Pensé que todo había terminado allí, pero no fue así. Volví a sentir nuevamente que algo abría mis oídos y empecé a escuchar una música. Al principio pensé que de pronto habría algún vecino que había puesto música, pero empecé a sentir la misma sensación en mis oídos, y a medida que lo escuchaba me iba dando cuenta que no era una música de la tierra, era una música del cielo. Y nuevamente me quebranté, nuevamente comencé a adorar al Señor, nuevamente comencé a glorificar su nombre. Yo decía, estoy escuchando la música del cielo, y aún hasta ese momento seguía sintiendo la gloria de Dios que llenaba no solamente la habitación de mi casa entera, sino que llenaba todo el espacio, todo lo que había lo llenaba. Entonces me quedé orando, me quedé meditando, me quedé alabando al Señor hasta que logré tomar el sueño nuevamente. Cuando me quedé adormitada, tuve la última visión esa noche. Cerré mis ojos y, quedándome dormida, empecé a verme como suspendida en el aire frente a una ciudad, y era esta, Valledupar. Veía el edificio alto que tenemos acá, la Caja Agraria, y veía otros edificios más pequeños y muchas casas, y veía las calles principales y las calles pequeñas, los barrios, pero todo estaba en silencio, no había nadie afuera de la ciudad. El sol se veía al frente y se veía resplandeciente, pero como cuando apenas está dando sus primeros rayos, como cuando está amaneciendo. Y yo veía toda la ciudad desde donde estaba ubicada, pero yo sabía que yo también estaba allá en medio de la ciudad. Y de repente vi que del cielo bajó un rayo resplandeciente y cayó al suelo, y de ahí yo misma me vi cuando el rayo me levantó y me arrebató de manera horizontal hacia el cielo, un abrir y cerrar de ojos. Y en ese momento el Señor me hizo entender que no solamente me había llevado a mí, sino que en ese momento se había llevado a su iglesia. Cuando abrí mis ojos con ese sueño, empecé a adorar al Señor y a darle la gloria, porque yo entendía lo que Él me estaba mostrando, y era que ya está para venir, el rapto de la iglesia está para venir, y nos damos cuenta por todo lo que está pasando en el mundo. Pero allí no terminó todo. Después que tuve esas dos experiencias, donde el Señor me habló primero despertándome 3 veces y luego esta visión, yo empecé a orar porque yo sentí en mi corazón que yo tenía que compartir esta palabra a todo el que la pudiera escuchar. Pero yo decía, yo no voy a hablar si tú no me dices que hable, porque puede ser solo para mí. Pero entonces el domingo pasado tuve una visión en la mañana temprano, y fue la siguiente. Yo me veía parada otra vez como suspendida no sé dónde, como en el aire, y enfrente de mí empezaron a aparecer muchas imágenes de muchas familias reunidas en sus casas, y estaban sentados a la mesa bien vestidos, como preparados para cenar.
pero no había comida en la mesa. Lo que habían era Biblias, estaba la palabra de Dios y estaban reunidos en sus altares familiares orando y compartiendo con sus hijos. Y veía muchos tipos de familias, familias con niños, familias solo de parejas, matrimonios, veía familias con grandes números de hijos, diferentes tipos de familia veía en cuanto al número. Y yo empecé a decir, pero ¿esto qué es? Yo dije, Señor, pero esto que estoy viendo, ¿qué es? Y de repente oí la voz del Señor que me dijo, porque como en aquel tiempo, en la antigüedad, en Egipto, guardé a mi pueblo en sus casas de la plaga que envié a esa tierra mientras me celebraban Pascua. Así también en este tiempo guardaré a mi iglesia, a mi pueblo, de la hora de la prueba que ha venido al mundo, y la prepararé para el día de mi venida, para las bodas. Hermano, ya el Señor está a la puerta. Él viene pronto con nosotros y por eso en esta noche compartí con ustedes esa corta meditación, porque el Señor me dijo al final de esa visión, después que me dijo que nos iba a guardar a todo su pueblo, por su familia, me dijo, diles, tienes que decirles. Entendí que no me podía reservar la visión para mí sola, sino que tenía que compartirla con todos ustedes, hermanos. Tenemos que ser entendidos en los tiempos, porque ya nuestro Señor está a las puertas. El arrebatamiento es pronto y tenemos que estar preparados, como dice en Hebreos 12. Despojémonos de todo peso y de todo pecado, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, viene por su novia, y en un abrir y cerrar de ojos, mi hermano, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para finalizar, quiero decirte o pedirte que en casa, hermano, leas Primera de Tesalonicenses 4:17. Ahí nos habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento que Él va a hacer para con su iglesia. El Señor te bendiga, iglesia. Esta fue la palabra que el Señor me dio para ti y para mí. Ya hemos escuchado la palabra, hemos escuchado el mensaje, el consejo de Dios para cada uno de nosotros. Es claro que el Señor dice que es hora de que prestemos nuestro oído para escucharle, atenderle, guardar todo lo que Él dice en su palabra, pues Él lo que quiere es lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso siempre nos habla antes de que sucedan las cosas, porque Él tiene en gran estima a su pueblo y no es por nada, le costó su propio Hijo. Así que nosotros, amados, guardémonos, tengamos cuidado de lo que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, sirvámosle, démosle a Él lo que Él se merece, honremos a Dios, compartamos a otro lo que Dios nos ha dado a nosotros también, sabiendo que Él está a la puerta. Quisiera que oráramos un rato también por esta palabra y